Aleluya, gloria a Dios. Buenas tardes. Hoy es un domingo espectacular que sucedió aquí en la iglesia. La gloria de Dios se manifestó grandemente. Maravilloso es el Señor porque Él nos sigue ayudando. Ha tenido misericordia con su pueblo, Casa de Dios, Restauradores de Portillo. Nos ha ayudado grandemente. A pesar de todas las situaciones que suceden en esta nación, Venezuela, porque estamos en Venezuela, el estado Zulia, municipio Maracaibo. Estamos aquí y estamos verdaderamente, lo que se dice, bendecidos. Dios nos ha estado ayudando. Se ha visto cómo se ha manifestado nuestro Dios para con todo su pueblo, con los bebés, con los niños, los adolescentes, los adultos, los ancianos. Su misericordia ha sido grande. Ha sido grande. El pueblo ha estado agradecido siempre, porque un pueblo, cuando se humilla, se rinde a los pies de Cristo, suceden cosas maravillosas. Claro está, en esta nación están sucediendo cosas muy fuertes políticamente. Ya entre 2 domingos van a ser las elecciones presidenciales de esta nación, Venezuela. Y están sucediendo cosas tan fuertes que el pueblo de Dios tiene que buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, buscar el rostro de Dios, humillarse para poder ver la gloria de Dios. Yo en cierta parte yo digo que por un lado es bueno que esto sucediera, para que el pueblo de Dios despertara y buscara la presencia de Dios. Porque cuando una persona o un pueblo tiene hambre, o sea, hambre física me refiero, y no consigue, pero en un momento determinado se encuentra de que es cristiano, es hijo de Dios y tiene un Padre Celestial que le puede proveer, le puede dar lo que necesita. Entonces, por eso digo que por un lado es bueno. Porque el verdadero creyente, hijo de Dios, ¿qué va a hacer? Si de pronto se había descuidado en la comunión íntima con el Señor, en la oración, en escudriñar las Escrituras, en la adoración, en la alabanza, en meterse con Dios, bueno, estas situaciones los ha obligado. Y yo he visto tantas personas que me han preguntado, hasta por la calle, en la iglesia, y he predicado cosas grandes y maravillosas. Me he metido yo con el Señor. Yo hablar de mí. Me he tenido que meter con el Señor fuertemente porque yo tengo que buscar de Dios para poderle llevar un pan verdadero, un vino verdadero, pan y vino, o sea, la sangre del Cordero y su palabra, su verdad, un aceite, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene que ser genuino lo que uno le va a dar al pueblo. Pasto verde, o sea, pasto verdadero. Pasto, o sea, un pasto que el creyente lo asimile, lo tome y eso le traiga bendición y le traiga, prosperidad en muchas áreas. El bien de Dios se manifieste en su vida. Pero para eso, ¿qué debe hacer un pastor, un ministro, alguien que predica la palabra de Dios o enseña la palabra de Dios? Tiene que meterse con el Señor fuertemente. Buscarlo en ayuno, meterse en un ayuno, sumergirse en esa palabra, como yo digo, un clavado a profundidades bien profundas en el corazón de mi Padre eterno, para poder recibir ese pacto, esa palabra que le trae bendición al pueblo, porque el pueblo, cuando se siente agobiado, cuando un pueblo de Dios se siente acosado, cuando un pueblo de Dios, por las situaciones de esta nación que estén sucediendo, porque entre 2 semanas son las elecciones de aquí en este país, Venezuela, estado Zulia, municipio Maracaibo, estamos aquí en Venezuela, un país muy hermoso, un país que verdaderamente tiene muchas riquezas naturales, también tiene las personas. El venezolano es una persona buena, en verdad, de buen corazón. Y el maravino, aquí en el Zulia, ellos son jocosos y tienen su idiosincrasia, pero el maravino también tiene un buen corazón.
Aquí en Maracaibo, el estado Zulia, el Maravino recibió por muchas décadas a muchos colombianos que venían aquí a Venezuela y trabajaron juntamente los dos y siempre se acoplaron entre el Maravino y los colombianos. Y algunos colombianos conocieron a Jesucristo en esta nación. ¿Ah? Y como el Maravino también conoce a Jesucristo en esta nación. Y se aplega. Pero estas condiciones que sucedió, porque antes aquí en Venezuela, en Maracaibo, a pesar de muchas cosas, muchas situaciones que sucedían anteriormente, siempre se conseguían las cosas. Siempre había alimento, siempre había medicina, siempre había muchas cosas. Pero por motivo de esta turbulencia política que está sucediendo en esta nación, muchas de estas cosas han escaseado, esa es la verdad. Y mucho pueblo de Dios ha sido agobiado, otros que no han estado firmes en la palabra se han ido al mundo. Y esta iglesia, Casa de Dios, Restauradores de Portillo, sigue clamando, orando, ayunando, poniendo a estas personas que se fueron, que regresen a los caminos de Dios, aquellos que se fueron a otras naciones, que el Señor los ayude y los guíe a una iglesia, que no pierdan la dirección, el camino o el norte, que no pierdan eso. Dios quiere ayudarlo, pero estamos también nosotros los sacerdotes, o sea, nosotros los ministros de Dios, que debemos de buscar el rostro del Señor, implorarle por todos aquellos hermanos que han tenido situaciones muy fuertes, pero el ministro de Dios también tiene que buscar la presencia de Dios para que Dios dé una palabra de aliento, una palabra verdadera, una palabra que transforme, una palabra que cambie, una palabra que el creyente, o sea, que el creyente se sacuda. Y yo les digo algo, con todas las situaciones que están sucediendo, aquí en Casa de Dios, para la gloria de mi Señor Jesucristo, Dios nos ha dado todos los domingos una palabra nueva. Pero esa palabra nosotros la ponemos en práctica. Porque si no la ponemos en práctica, ¿cómo Dios nos va a prosperar? ¿Cómo Dios nos va a bendecir? ¿Cómo Dios nos va a dar alimento, medicina o cualquier cosa que nosotros necesitemos? Así es que funcionan las cosas. Las cosas no es solamente que el ministro, el pastor, dé una buena prédica, pero el creyente la recibe, pero no la practica. Entonces va a pasar hambre, porque si no la practica, va a pasar hambre, va a pasar necesidades, porque el que la practica es porque el que la cree. Y al creerla, y uno la practica, eso va a tener unas consecuencias positivas en la vida del creyente, del Hijo de Dios. Y eso es lo que ha estado, sucediendo aquí, en Casa de Dios, Restauradores de Portillo. Hoy prediqué algo tan hermoso que lo quiero comentar con ustedes, aquellos que me están escuchando por Facebook o por YouTube, en cualquier parte del mundo. Se llama Yo vivo por fe. Vivir por fe. Ese es el título. La fe. Si tú lo crees, tú lo puedes hacer, tú lo puedes realizar. El asunto es que tú lo creas. Y al creer, ¿cómo yo me doy cuenta que yo creo en algo que verdaderamente el Señor me va a bendecir? Cuando acciono. ¿Por qué? Porque si el Señor en su palabra me pide unos requisitos, yo tengo que cumplirlo. Y si yo lo cumplo, yo estoy creyendo. Eso funciona así. Hoy prediqué, yo vivo con fe. Yo vivo por la fe. Porque si tú no vivieras por la fe, olvídalo. Eso lo explica claramente, está entre el capítulo de Romanos 9 y el capítulo de Romanos 11. En Romanos 9 y Romanos 11 te voy aquí a hacer un pequeño resumen entre esas dos. Resulta de que en Romanos 9 te habla de Cristo, del llamamiento, de que te habla de que nosotros no debemos ser jactanciosos porque somos creyentes, porque somos hijos de Dios, menospreciar a los israelitas o a otros hermanos verdaderos, que sean verdaderos cristianos de otra denominación, que sean hermanos genuinos, porque tú eres hijo de Dios y veas a alguien que está en el mundo, tú no puedes menospreciar a esa persona. Tú lo que debes de menospreciar es el pecado que practica esa persona.
Eso sí, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado que está haciendo. Eso lo dice Dios. Entonces, tú como creyente tienes que ser una persona humilde, sencilla, una persona llena del Espíritu Santo, una persona llena del carácter del Espíritu Santo, una persona que se está dispuesta por los demás, o sea, predicar la palabra, dar un consejo de Dios. Una persona que esté sufriendo, por ejemplo, calamidades, tú puedes llevarle un pan porque el Señor te inclina, un pan, puedes llevarle un arroz, qué sé yo, un aceite, puedes llevarle un azúcar o verdaderamente un alimento que esa persona necesita porque está pasando una calamidad, está pasando necesidades, y aquí en Venezuela hay muchas personas que verdaderamente están pasando necesidades. Esa es la verdad. No puedo tapar el sol con un dedo. Eso es lo que se está manifestando por todos lados, por todas partes, en todos los estados de Venezuela. Que yo lo he visto con mis propios ojos, personas metiendo manos en la basura. Adultos, niños. Se ha incrementado tanta la necesidad. Y yo me quedo así que uno ora, ayuna y les predica. O cuando uno tiene la oportunidad de hablarle de Dios, de Jesucristo. Pero resulta que esas personas no solamente tienen hambre espiritual, esas personas tienen hambre física. Y necesitan alimento. Estamos orando para que estas situaciones cambien en el país. Estamos orando es para eso, para que esta situación pueda sufrir un vuelco, porque para nosotros creer en un milagro sí lo creemos. Porque si Dios habla, porque si nosotros somos hombres de fe, creemos en la fe, por fe vivimos, yo creo en los milagros. Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas aquí en Venezuela, un país tan hermoso, un país que es rico en minerales, un país que es rico en diversidad, en todas esas cosas, en la fauna, en todo. Es un país en tierra fértil. Tiene Venezuela. Venezuela tiene montañas, tiene el Salto Ángel, le llaman así, algo natural, algo hermoso, los tepuy. Venezuela es linda. Venezuela es un país verdaderamente hermoso. Un país que muchas personas, yo me imagino, yo en internet me he dado cuenta cómo personas se recuerdan a Maracaibo y cantan sus gaitas, como Maracaibo mía. Cantan esas gaitas y yo noto el dolor porque están en otro país cantando su gaita, añorando su tierra. Una tierra tan bella, tan hermosa, una tierra que verdaderamente tiene valor, una tierra que verdaderamente, que yo te digo que Jesucristo está aquí en Venezuela. Jesucristo ama a Venezuela. Jesucristo, mira, abraza a Venezuela. Lo que quiere Jesucristo de los venezolanos y los extranjeros que vivamos aquí, que vuelvan el rostro, que busquen el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que se vuelvan a Él, porque la palabra es clara. Él lo dice claro, que si mi pueblo se humillara, si tú te humillas y te rindes a los pies de Jesucristo, tú le puedes pedir al Señor que te ayude, que te dé alimento, porque eso está sucediendo aquí en Casa de Dios, Restauradores de Portillo, con todos sus hijos, sus hijas, con toda la familia. A pesar de que han sucedido cosas, Dios nos ha estado ayudando. Dios se acuerda de nosotros. Dios existe, es real, tiene misericordia de nosotros. No te digo que nosotros no pecamos, sí hemos fallado, hemos pecado en alguna manera, de alguna forma, pero ¿qué dice Él? Si mi pueblo se humilla, se arrepiente y deja sus malos caminos y viene a mí, yo le abriré los brazos, lo abrazaré, estaré con Él, estaré presto, Él nos va a oír. Si un Dios tan bueno, tan hermoso, nos oye, quiere decir porque te quiere ayudar. Si Él nos está oyendo, y si tú estás oyendo esto, Él te está viendo. Si tú estás viendo esto ahora mismo, Él te está viendo. Porque Él quiere ayudarte a ti también. Simplemente tú lo que tienes que hacer es humillarte. ¿Y cómo me humillo, pastor? Sencillo, tú te encierras en tu cuarto, tú te encierras en tu casa. Te apartas en un sitio aparte. Si estás trabajando, vas al baño, no sé, pero tú te apartas. Busca un lugar donde estés con Él, siente, Señor, yo quiero sentir tu presencia. Yo verdaderamente, yo vengo a arrepentirme.
Yo vengo a humillarme porque yo estoy... Y confiesa en verdad, deja el orgullo, deja la arrogancia, deja la altivez y reconócelo. Dice, Señor, es verdad, estoy pasando hambre, estoy pasando necesidad. Mis hijos, mis hijas, uno por los hijos, imagínate tú, ¿qué es lo que no haces? Porque tú necesitas llevar pan a tu casa, tú necesitas llevar leche, mantequilla, el queso y muchas cosas más. Solamente Él lo puede dar. No tienes de otra, hermano, hermana. Tú allá que me escuchas, tú que estás en otro país, no hay de otra. Existe un Dios y es eterno, es real. Lo que sucede es que nosotros debemos de ir a su presencia. Debemos estar ahí humillados, buscar su rostro. Y cuando tú lo buscas y tú dices, yo quiero sentir su presencia, cuando tú haces la confesión de fe, y si quieres tú la puedes hacer conmigo ahora mismo, tú que estás allá en otro país o estás aquí, tú que estás pasando necesidad y no conoces a Jesucristo, confiesa estas palabras, di junto conmigo, Señor Jesús. Tú levantas tu mano o tus dos manos y tú dices, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, yo me arrepiento de toda maldad, de toda injusticia, de todo pecado que he cometido. Yo te pido perdón, yo vengo a humillarme delante de ti, Señor. Yo te suplico que me perdones todos mis errores, todos mis pecados, toda iniquidad, toda maldad, toda injusticia. Perdóname, Señor. Perdóname. Ahora te suplico, Señor, límpiame con tu sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, hermano. Y dile al Señor, Señor, inscríbeme en el libro de la vida. Dile que te inscriba en el libro de la vida y que más nunca salga de tu corazón. Dile, Señor Jesús, nunca salga, no me abandones. Tu palabra dice que si yo te busco, tú nunca me vas a abandonar. Tu palabra dice que si yo estoy contigo, tú estás conmigo. Señor, nunca me abandones. Ayúdame, Señor. Y comprométete. Yo me comprometo a ir a una iglesia cristiana, a seguirte a ti, a conocerte, a amarte. O a ver al pastor Miguel Taiber todos los domingos, o cualquier día de la semana. Comprométete con Dios, porque Él es bueno. Y ahí tú puedes aprovechar en esos momentos de decirle a Dios, decirle, Señor, aquí tengo mi necesidad. Estoy sin trabajo, estoy pasando necesidad, estoy pasando hambre. Yo te suplico, Señor, que me ayudes. Yo te suplico, Señor, que yo quiero salir de este atolladero, de este problema económico. Porque una cosa es que el país tenga un problema económico. Otra cosa es que tú tengas problemas económicos. No, pero ¿qué el país tiene? No. Dios no tiene que ver con el problema que haya en un país de la economía. Dios tiene que ver que tú salgas de los problemas económicos. Por eso es que yo conozco un Dios todopoderoso que saca a las personas de los problemas económicos a pesar de los problemas económicos que existen en una nación. Porque si tú empiezas a creer, la nación tiene problemas económicos, pues yo no. El Señor va a empezar a bendecirte porque tú vas a decir, yo creo en el Dios todopoderoso que me ayuda y me saca adelante en la economía. Y en mi vida también. Porque yo tengo un Dios que me salva, un Dios salvador. Un Señor que yo lo reconozco, su nombre es Jesucristo. Ese es el que yo siempre te he presentado. Eso es lo que yo te estoy pidiendo, que lo aceptes. Y ya que tú confesaste la confesión esta de fe, empieza a repetir, yo vivo por fe, yo vivo por fe. Empieza a clamar hacia el Señor, yo vivo por fe, porque la fe vive en mí. Cuando tú empiezas a reconocer que la fe vive en ti, que la fe vive en ti, hay una acción. Porque yo te digo, si tú le pides a Dios, Señor, dame la manera como ganarme los alimentos o las cosas básicas que necesito llevar a mi hogar. Ten la plena seguridad que Él va a mover
y te va a guiar y te va a llevar al lugar de cómo y de qué manera honradamente, correctamente te lo va a ofrecer. Ten cuidado con las ofertas malas, no las tomes. No tomes esa decisión mala, esas ofertas malas que te haga cualquier persona. Hey, vamos a hacer este negocio, un negocio turbio, sucio, cochino. No lo acepte. Confía en el Señor. Porque si alguien te viene a ofrecer algo cochino, sucio, es porque el bueno, el recto, el que viene de Dios, está pronto en tus manos. Esa es la verdad. Confía en el Señor. Pastor, pero ¿cómo voy a confiar en algo que no veo? Claro, tú no lo ves, pero está dentro de ti. Es un Dios tan poderoso que puede habitar dentro de ti. Porque ya tú eres hijo, hija de Dios, porque hiciste la confesión de fe. Y ese Señor, ese Dios todopoderoso está dentro de ti y Él es el que va a hacer por ti las cosas. Pero claro, tú tienes que accionar. Tú tienes que ir. Supongamos, alguien te ofrece un trabajo. Mira, tengo un trabajo, supongamos de albañil, por decir algo. Pero resulta de que tú eres abogado. No, si yo quiero un trabajo de abogado, porque yo soy abogado, cálmate. ¿Estás en otra nación o estás en Venezuela? Si es por ahí, es la voluntad de Dios, hágalo. Ahora, pastor, si yo soy abogado, ¿por qué? O doctor, ingeniero, ¿por qué un trabajo de albañil me va a tocar? Dios te quiere enseñar algo ahí. Algo el Señor te quiere preparar para algo verdaderamente más grande en tu profesión. Todo lo que venga de parte de Dios es bueno. Pero cuando tú pides alimento por tus hijos, y aunque tú seas médico, abogado, pero si el único trabajo de albañil hay, no tienes la necesidad de agarrarlo. Porque ¿qué vas a comer mañana? Si te van a pagar con 2 harinas pan, un aceite, una mantequilla, un cartón de huevo. Pastor, eso es mucho. Ajá. Pero vas a llevar alimento a tu casa. Tú lo vas a hacer, no lo vas a pensar 2 veces, a pesar de que tú eres un especialista, un médico, un ingeniero. Pero la necesidad te va a llevar. Pero ahí Dios te va a enseñar algo que a lo mejor tú tengas, que al Señor no le agrada. Y ahí tú lo vas a descubrir. Y cuando tú lo descubres, entonces es que tú vas a echar para adelante. Porque de eso tú te vas a arrepentir. Y tú vas a echar para adelante. Yo siempre he dicho que todo trabajo es honra. Y Dios es grande. Yo me acuerdo cuando yo era vendedor. Y yo iba a la iglesia. Y me sentaba en la iglesia y me ponía a estudiar la palabra. Porque yo decía que aquí hay algo. Yo creo en el Señor. Y yo no sabía mucho del Señor. Y yo en las oraciones, en los cultos de adoración, de alabanza, yo le suplicaba al Señor: Señor, yo te quiero conocer. Yo quiero conocer. Y se lo explicaba al Señor. ¿Por qué? Porque yo sabía de alguna manera que esa era mi salida. Porque hay muchos cristianos que van a la iglesia, pero sus pastores no le enseñan a conocer a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Es tener experiencia con Dios. ¿Cómo uno puede tener experiencia con Dios? Su palabra lo dice. Una de las grandes experiencias que a mí me gusta enseñar es tener comunión con Él, que Él es real, Él existe, Él es verdadero, que es un Dios de verdad. No es mentira ni fábula, ni es comiquita, es real, Él existe. Cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón, pero ¿cómo es que yo tengo a Jesucristo en mi corazón? Porque tú lo aceptaste y eso es por fe. Tu mente empieza a cambiar cuando en el momento tú buscas de su presencia, en adoración, en alabanza, en ayuno, en escudriñar la palabra, en oír la palabra de Dios. Y cuando tú escuchas esa palabra tan hermosa, la Biblia, lo que Él dice, lo que enseña, su revelación, su iluminación, y tú practicas eso, lo que se está enseñando. Por ejemplo, practica no mentir, no mentirás. Tú tienes que practicar no mentirás.
Pero va a ser un momento en que te van a hacer una pregunta que es muy embarazosa, te va a traer ciertas situaciones, porque si dices la verdad, va a haber consecuencias. Esa es una buena prueba. ¿Amas a Dios o te quedas abajo? Entonces, aunque uno tiene que ser genuino, pedirle a Dios, Señor, enséñame a ser genuino. Entonces uno dice la verdad, aunque le traiga consecuencias. Pero hay una consecuencia a favor, grande y poderosa, que el Señor aplaude y se congracia contigo, se complace de ti cuando un hijo hace la voluntad de Dios. Cuando un hijo hace su voluntad, automáticamente hay bendiciones, pero también van a haber persecuciones. Pero para eso está Dios, el Eterno, que el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo de los que le temen. Dios tiene sus ángeles, santos son, y acampa alrededor de los justos. Ahora, pastor, ¿y cómo yo puedo ser una persona justa? Practica la justicia. ¿Y qué es practicar la justicia? La verdad. O sea, dile a toda tentación, no. Aunque tú no entiendas después, pero que no siento nada. No, eso no se siente, sino que se ve. Cuando pasa un tiempo, tú vas viendo las bendiciones de Dios y el crecimiento por practicar la verdad en tu vida. Hay grandes bendiciones para aquellas personas que practican la verdad. Dios está dentro de uno y uno se da cuenta. Y empieza uno a tener comunión con el Eterno, con el Espíritu Santo. Bendita sea la gloria de Dios. Y empieza uno a tener esa comunión, esa unidad con Él. Dios acampa alrededor de uno. Dios está al lado de uno. Eso lo dice Corintios, 2 de Corintios 6. Usted lo busca y ahí va a decir cuando Dios habla, está. Y dice que es el Dios todopoderoso y somos sus hijos. Él nos va a reconocer porque Él reconoce sus verdaderos hijos a aquel que practica la verdad. Y eso tiene un precio. Y entonces uno sigue adelante. Pero aquel que está en comunión con el Señor, diciéndole no a las tentaciones, ese puede entrar fácilmente cuando se arrodilla o levanta sus manos, se humilla delante del Señor y dice, Señor, ayúdame. Entonces Él va a complacer los deseos de tu corazón, siempre y cuando sean aquello que es su voluntad. ¿Mata claro ahí? ¿Ah? Dios es grande y maravilloso. Dios nos sigue ayudando. Hay algunas cosas, pero ahí vamos, avanzando, avanzando. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Los verdaderos hombres de fe que creen, son valientes. No le temen a, no, va para eso, como decimos los colombianos, va para esa, vamos a hacerlo, hay acción. Vamos a obedecer, hay acción, hay disposición, compromiso. Y eso es lo que Dios le agrada. Cuando Dios está dentro de nosotros, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque una persona se mantiene en santidad. Y esa santidad pone al Espíritu Santo dentro de uno en movimiento. Hay una unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro de ti. Porque a través del Espíritu Santo está Jesucristo y el Padre eterno. Y Él está ahí. Y tú dices, Espíritu Santo, revélame la persona de Jesucristo. Te lo va a hacer, porque a Él le gusta eso. ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? O revélame tu persona, yo quiero saber de ti. Te va a revelar quién es el Espíritu Santo, porque a Él le gusta. Porque mientras tú más conozcas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios va a hacer grandes cosas contigo. ¿Por qué te va a preparar? Ahora, hay tres cosas que Dios quiere de un ministro, de un hijo de Dios, un creyente. Tres cosas. Uno, la persona se tiene que arrepentir, así como lo estás escuchando, de lo oculto.
de todo pecado oculto. Porque hay tres cosas. Tú puedes estar bien con los demás, hablas con los demás. Segundo, tú puedes manifestarles cosas personales a un ministro, un pastor, a un líder de una iglesia. Pero hay cosas más profundas que son ocultas, algunas son pecados, no son buenas, tienes que dejar eso. Eso a Dios no le agrada. Otra, que cuando enseñes la palabra de Dios, no la tuerzas, porque eso se llama perversidad, adulterio espiritual, y termina en prevaricación. O sea, termina la persona prevaricando la palabra, comercializando la palabra, vendiendo la palabra. Y a Dios no le gusta eso. A Dios nada le gusta eso. Cosas que al Señor no le agrada. Si tú quieres que el Señor te use, deja eso y deja lo otro. Y Dios es grande, maravilloso. Bueno es Dios, y para siempre es su misericordia. Entonces, yo quiero ser usado por el Señor. Bueno, déjalo oculto, déjalo de torcer la palabra, arrepiéntete de todas las cosas que verdaderamente hiciste mal. Lo contrario de eso es cuando el creyente o el Hijo de Dios empieza a justificar lo malo que está haciendo. Ahí sí Dios no le agrada. Cuando empieza la justificación, no que no es así, no, olvídalo, no vas a prosperar. No puedes justificar tú lo malo. ¿Entiendes? Porque a Dios no le agrada. ¿Cómo crees Dios que te va a usar así? Dios usa vasos limpios, vasos santos. Eso es lo que usa Dios. Y Dios va a echar a la persona para adelante. Eso es para los creyentes que quieren ser usados por el Señor. Ahora, cuando el creyente cumple estos requisitos que les he dado, que deja las cosas raras, las que dije, las tres que dije, perversidad, todo justificar el pecado y las otras cosas que a Dios no le agradan. Ya el creyente, cuando la persona deja todo eso, el creyente empieza a tener aquella comunión íntima con el Señor dentro de su ser. Dentro de su ser se da cuenta que Dios existe, es real, es verdad. Y el creyente empieza a tener aquel encuentro, aquellas cosas tan lindas, que lo desarrolla y lo va llevando al punto, lo va llevando a donde Dios quiere que llegue. O sea, su propósito es su voluntad, pero la voluntad de Dios tiene un punto de llegada. Para mí, la eternidad, allá, con el Padre, porque de aquí para allá, no hay otro lado. Para abajo, no. Te recomiendo que no, para allá no, sino para donde está Él, donde está sentado Él en su trono. Ay, pastor, pero no entiendo ahora. Usted habla del trono, dice que está adentro y dice que está un trono. Ya va, espérate ahí. Tú primero tienes que tener una experiencia propia, una experiencia interna dentro de ti con Dios. Porque entonces la mente, cuando empieza a ser transformada, cada día en tu vida, cada vez que tú estés practicando la verdad, la mente va siendo transformada, cambiada. Puedes tú sentir esa transformación y puedes tú sentir en tu interior que ahí tienes a Dios. ¿Te estás dando cuenta? Porque si una mente que no esté tan transformada, no esté cambiada, va a ser de tropiezo para hacer la voluntad de Dios. Porque va a haber conflictos internos. La persona, ¿será verdad lo que me está diciendo? Empieza la duda, empieza lo negativo y empieza el bombardeo en la mente, el enemigo, para aquella persona, y empieza a divagar. Y entra en dos aguas y a la final no termina siendo la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Pero cuando la persona practica la verdad, hay transformación en su mente,
hay cambios en su mente, entra en la comunión íntima con el Señor, que ahí en sus pies, estando en sus pies, en los pies del Eterno, del Señor Todopoderoso, van a haber cambios. Porque yo nunca he visto una persona que entre a la presencia de Dios y salga igual. No puede salir igual. Va a haber un cambio. Y es lo más lindo. ¿Sabe lo que es más hermoso? Estar en su presencia. Y cuando un hombre de fe, yo tengo fe que Él existe, Él es verdad, es real, uy, se le hace fácil entrar. Porque enseguida va a haber algo, hasta su conciencia le va a decir, hiciste mal esto, uy, se arrepiente enseguida. Es verdad. Y la persona se arrepiente. Se le hace fácil hacer las cosas de Dios. Claro, pues no tiene problema. Que van a venir ataques, claro, Timoteo dice, 6:12, segundo de Timoteo 6:12, que aquel que busca a Dios, que busca su presencia, que quiere estar íntimamente con Él, quiere adorarlo, quiere alabarlo, va a sufrir persecución, porque está viviendo en piedad. Y va a sufrir consecuencias. Entonces, ahí es donde que se forja el verdadero Hijo de Dios, donde Él se va a parar firme en la brecha y va a neutralizar, va a guerrear, va a pelear en contra de todo aquello que se oponga de su bendición. Pero te recuerdo algo, tú tienes autoridad, porque si tienes al Cristo viviente dentro de ti, la autoridad de Dios está contigo. Y toda autoridad maligna se inclina y es aplastada, liquidada, destruida, y no puede avanzar en contra de tu vida cuando tú lo haces con fe. ¿Te das cuenta? Que tienes que vivir en fe, tienes que ser un hombre, una mujer de fe. Ay, pastor, ¿cómo puedo ser un hombre y una mujer de fe? La palabra dice el oír con el oído espiritual. Cuando tú le pides, Señor, abre mis oídos y escucha la palabra con mansedumbre, hay fe. Y la persona dice, Señor, ayúdame a creerte más. Yo quiero tener más fe. La fe camina, viene a tu vida. ¿Ah? Como la mansedumbre. Ven aquí a mi vida. El Señor te va a ayudar. Mira, imagínate una persona que esté pasando necesidad, como aquí en este país, lamentablemente. Pasa ciertas necesidades, está pasando, por ejemplo, hambre. ¿Qué le toca hacer? Señor, ya yo te acepté en mi corazón, tú estás dentro de mí, yo te suplico que me ayudes a que yo consiga para traerle alimento a mis hijas, a mis hijos. Es lo que yo enseño aquí, que las personas aprendan a entrar en comunión con el Señor y a pedirle al Señor que tenga misericordia, a pedirle al Señor que nos ayude. Y es un Dios tan hermoso, tan poderoso, tan bueno, tan buen Padre, que Él nunca no nos ha dejado pasar hambre. Y tampoco nos hemos enfermado, porque no lo ha permitido. Nos ha enseñado que habitamos bajo el abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Moramos bajo su poder, moramos bajo sus alas. Moramos ahí, es una cubierta, es un manto, es algo tan hermoso que protege a la iglesia, Casa de Dios, Restauradores de Portillo. Y tú donde estés, donde tú quieras que estés, y tú pronuncias estas palabras y le dices, Señor, yo habito bajo el abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Señor, esa sombra santa que cubre a Casa de Dios, Restauradores de Portillo y a sus miembros, que me cubra a mí y a mi familia ahora mismo, y Él lo va a hacer. Porque eso es lo que Él quiere, cubrirte a ti, que tú que me estás escuchando. Por eso es que están saliendo estos videos, porque el Señor también te quiere ayudar a ti. El Señor te quiere alimentar a ti espiritual y físicamente. El Señor quiere suplir tus necesidades. El Señor quiere suplir también para que crezcas espiritualmente y puedas enseñar a otros. El Señor te quiere llevar a otro nivel también de espiritualidad. Él es real, como así también, como tú ves todas las cosas en lo físico, que es real. Él es más real que todas las cosas físicas. Él es más real, Él es verdad. Yo estoy agradecido de mi Dios y le agradezco. ¿Por qué? Porque Él vive dentro de mí. Y lo busco y lo adoro. Cuando una persona adora a Dios genuinamente, ¿qué significa eso? Cuando una persona se humilla, le dice, Señor, yo me humillo, yo me rindo a tus pies, Señor, yo te suplico, te ruego que me ayudes. Él te va a ayudar.
Él te va a ayudar. Porque si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Él te va a sacar adelante. Él te va a llevar en su mano y te va a proteger. Cree eso lo que estoy diciendo. Porque Él conoce el corazón de las personas. Yo le doy la gloria, la honra y la alabanza a mi Señor. Él es grande y maravilloso. Hay grandes cosas que vienen para casa de Dios Restaurador, porque yo la estoy esperando. Porque yo sé que Él lo va a hacer. Por lo que Él habla, Él lo cumple. Yo nunca he visto a Dios hablando algo y no lo haya cumplido. En casa de Dios lo ha cumplido todo. Y todos los domingos y todo el tiempo que tenemos culto estamos esperando qué dice el Señor para ponerlo en práctica y seguir adelante. No hay de otra. No hay de otra. Te doy gracias al Señor. La gloria siempre es de Él. Dele la gloria. Porque la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que Dios te dé una bendición, cada vez que Dios te prospere, cada vez que Dios te dé un pan, cada vez que tú te metas un plato de comida en tu mesa, lo tengas ahí y te lleves un bocado a la boca, antes de eso dile: Señor, te doy la gloria, te doy la gloria y te doy las gracias. Porque al Señor le gustan los agradecidos de corazón. Dale las gracias, dile: Señor, gracias, Señor. Gracias. Y si tú escuchaste esta palabra, dale las gracias al Señor: Señor, gracias, porque esta palabra me dio ánimo, me sana, me bendice, me ayuda. Sigue adelante. Llévatelo.